Continuamos con la lección número 2 sobre las partes de la oración. Nos habíamos quedado en la diapositiva número 11, que tiene que ver con el tema de la provisión, esa parte de la oración, nuestro que nos enseñó como modelo el Señor Jesucristo, en donde dice, bueno, lo vamos a leer literalmente, que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Básicamente eso es lo que vamos a estar viendo. Continuación a lo que ya vimos la semana pasada. Primero podemos confirmar que Dios lo sabe todo. Es un atributo, una perfección de Él, que es omnisciente, todo lo sabe. Y no solamente sabe todo de nuestra existencia, sino todo lo que pudiera haber sido. Y pues nada, hay nada que le sorprenda, pues no hay nada que él aprenda, sino que él ya conoce todo lo que ha pasado, lo que pasa y lo que pasará en su creación, porque está por encima de nuestra dimensión. Se puede decir que nosotros nos regimos por el tiempo, ¿verdad? No podemos nosotros retroceder el tiempo, no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante en el futuro, pero Dios, como habita en la eternidad, pues Él sabe todo. Y no solamente por el hecho de vivir en la eternidad, sino por el hecho de que Él decreta y permite que las cosas pasen conforme a su propósito y voluntad. Entonces, si Él lo sabe todo, entonces debemos de pedir bien y sin afanarnos. Vamos a leer el pasaje de las Escrituras. Quiero ver. Bueno. También como... no, esto más adelante lo vamos a ver. Perdón, sí me estaba adelantando. Santiago. Permítanme. Santiago capítulo 4, versículos del 2 al 3. Nos dice la palabra: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, este pilar de la iglesia primitiva, Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo en la carne, Jacob es el nombre como tal, ¿verdad? Pero ese nombre Santiago tiene su historia de cómo es que surgió, ¿verdad? Más que todo fue por un tema de traducción, que le antepusieron como de santo, y Tiago como porque así se pronunciaba más o menos del griego Jacob. Pero bueno, es un rollo que no nos vamos a meter ahorita. El punto aquí es de que nos está enseñando Santiago de que nosotros pues en nuestra vida aquí terrenal pues muchas veces queremos tener cosas, codiciamos queremos lo que otros tienen. Y por ese pecado, porque ese es un pecado, está en los 10 mandamientos, el que no debemos de codiciar, por eso es que no tenemos. Un problema que tenemos por el cual las oraciones no son contestadas por el Señor es porque nosotros tenemos pecados, pues, o sea, nosotros a pesar de estar en una situación de pecado constante, una práctica del pecado en una área, y pues nosotros oramos por esa área, pues probablemente no sea muy efectivo. Por eso es que también nosotros debemos de alguna forma tratar de vivir una vida piadosa. Obviamente no en este lado de la eternidad, en esta tierra, pues nosotros somos pecadores, ¿verdad? Y no hay nadie que pueda decir que no peque. Pero sin embargo, sí tenemos un sentir genuino, sincero de querer obedecer la palabra de Dios. Pero bueno, muchas veces caemos en esto, que codiciamos, y es por esa razón, porque estamos pecando de ese sentido, es que no tenemos. Aquí dice: matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Por eso mismo, tal vez no matar literalmente, pero tal vez con la mente sí podemos llegar a
hasta cierto punto odiar a otras personas o desearles el mal. Entonces, en ese sentido, así como enseñó el Señor Jesucristo, cuando estaba enseñando sobre no matarás, que eso es lo que, pues sí, se enseñaba literalmente por los fariseos, pero él indicó o interpretó de la mejor manera el espíritu, por así decirlo, del mandamiento, que iba más allá del hecho de matar literalmente a alguien, sino que con solo el hecho de pensar mal, de decirle fato a alguien, de desearle, pues sí, o sea, tener cierto odio por una persona, prácticamente estamos matándolo, ¿verdad? Y estamos pecando, efectivamente. Entonces, de la mano con el tema de la codicia, muchas veces viene la envidia, ¿verdad? Entonces, por esa razón tampoco no alcanzamos lo que queremos. Combatís y lucháis, dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Muchas veces nosotros tratamos de ser autosuficientes y vivir la vida con nuestra capacidad sin pensar en Dios, y pues al final pues las cosas pueden ser más difíciles de lo que podría ser si nosotros realmente tomáramos en cuenta a Dios en nuestra vida y en todo lo que hacemos. Entonces, sí, hay que pedir, hay que orar. Lo podemos hacer, pues. Y dice el versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal. O sea que de ribete, cuando pedimos, a veces pedimos mal. Buenas noches, hermana Claudia, bienvenida. Bien. Buenas noches, hermanos. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Ok, entonces a veces nosotros pedimos mal y ahí nos dice por qué, para gastar a nuestros deleites. Entonces es lo que les decía, que muchas veces nosotros somos egoístas y queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos, cuando nosotros queremos, según nuestra voluntad, y no es así. Nosotros deberíamos de pedir conforme a la voluntad de Dios, y no es que esté mal que pidamos por cosas propiamente de aquí en la tierra, lo podemos hacer, pero tampoco no podemos exigirle a Dios y pues tratar de doblarle el brazo, ¿verdad? Eso sí, hay que ser constante en la oración, hay que persistir en la oración. Si es algo genuino, algo bueno, pues claro que está bien que persistamos. De hecho, hay una parábola pues por ahí del juez injusto en donde habla de ese tema, pero lo vamos a ver más adelante. Aquí el punto es de que debemos de pedir bien y sin afanarnos, sabiendo de que Dios sabe lo que hace, pues, porque como Él lo sabe todo, pues Él es un Padre para nosotros. De hecho, así iniciamos el Padre Nuestro, ¿verdad? Con ese vínculo, afecto íntimo que hay entre nosotros que somos hijos de Dios y Él que es nuestro Padre. ¿Por qué no sabe Dios lo que necesito? Claro que sí. De hecho, en versículos antes del Padre Nuestro se menciona eso, que Dios sabe lo que vamos a pedirle antes que lo hagamos, ¿verdad? Pero bueno, Él es omnisciente, Él lo sabe todo. La oración es la declaración de dependencia que tenemos ante Dios. O sea, nosotros como hijos de Dios, como seres creados por Él, debemos de ubicarnos, ¿verdad? Él es Dios, nosotros no nos hemos hecho por nosotros mismos, dependemos de Él. Nosotros hemos sido creados para la gloria y la honra de Él, entonces no deberíamos de ir en contra de lo que ha estipulado el Señor, ¿verdad? Entonces, en eso consiste la fe, en que tengamos la confianza en que Él sabe lo que hace, Él sabe lo que necesitamos, y pues debemos de agradecerle por todo, pues aunque hay cosas que a veces no entendemos y que son complicadas, pues sabemos que Él tiene el control de todas las cosas y sabe lo que está haciendo. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, un hermano o una hermana que me ayude con la lectura, por favor. Amén. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Excelente, muchas gracias, hermana. Ajá, entonces ese cuidado debemos de tener, de no afanarnos, de no estar así estresados, pues
suficiente mal tiene cada día, ¿verdad? Basta cada día su propio mal, dice la palabra. Entonces, tenemos que tener más confianza, pues, que el Señor tiene cuidado especial con nosotros, que somos sus hijos, que están nuestros cabellos contados. Valemos muchísimo más que un pajarito. Y sin embargo, pues no cae un pájaro al suelo si no es por la voluntad de Dios, dice la palabra, cuánto más tiene cuidado de nosotros. Buenas noches, bienvenida, mamá. Hola. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bien, entonces, sí, debemos de tener ese cuidado de no angustiarnos, hacer la parte que nos corresponde. Y debemos orar y pedir a Dios por ese cuidado que tiene por nosotros. Ahorita estamos en el modelo del Padre Nuestro, estamos en la parte de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora ya vimos que anteriormente hay otras secciones, ¿verdad? Por ejemplo, la adoración, que se haga la voluntad de Dios. En fin, o sea, no es que de entrada vamos a estarle exigiendo, pidiendo a Dios, ¿verdad? No es así. Pero sin embargo, sí está bien que nosotros podemos pedirle, aunque tal vez podríamos dedicar más oraciones de agradecimiento, de darle la gloria y la honra, pero igual no es que esté mal que pidamos siempre y cuando pidamos bien, así como menciona la palabra. Y oración y ruego, dice. Podemos rogarle a Dios, y como habíamos mencionado anteriormente, en otra clase anterior, Dios ha decretado tanto los resultados como los medios. Y uno de esos medios es la oración. Si nosotros no oramos, no vamos a obtener esos resultados que Dios ha preparado o que nosotros hemos pedido. Entonces, sí, Dios es soberano, Él hace conforme a su propósito, pero ese propósito, pues nosotros somos parte de, porque la Biblia misma nos enseña que debemos orar. Continuamos. Este es otra sección del Padre Nuestro, otra parte muy importante que habla sobre el perdón. Y el material de avance muestra 4 pasos para el perdón. Antes de eso, vamos a leer nuevamente esa sección donde se habla del perdón. Dice el versículo 13. Quiero ver. Perdón, versículo 12. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bien, esta palabra de deudas, si nosotros nos vamos al evangelio, al paralelo de esta enseñanza del Señor Jesucristo, está en Lucas capítulo 11, versículos del 2 al 4. Específicamente el versículo 4 dice, y perdónanos nuestros pecados. Ahí ya no usa la palabra deuda, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Bien, aquí primero aclarar algo, ¿verdad? Este no es una amenaza de Dios, aunque si bien es cierto en los versículos 15 del Evangelio de Mateo, dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pareciera ser algo así como una amenaza, ¿verdad? Pero realmente es algo que forma parte del cristiano, del Hijo de Dios verdadero. Eso sí, no podemos nosotros tampoco decir tajantemente que todo buen cristiano no tiene problemas con el tema del perdón, no tiene problemas con el tema de luchar con eso, pues de poder despojarse de ese odio o del todo, pues, o sea, obviamente nosotros no debemos odiar a nadie, pero hay veces que sí, por X o Y cosa de la vida, pues pueden haber situaciones en donde una persona puede hacerle tan mal a uno que perdonar se hace sumamente difícil. Y hay personas que hasta llegan a un punto de vengarse, de desearle mal a otra persona. Y bueno, nosotros seguimos viviendo con esta carne, con esta naturaleza pecaminosa, pero es un hecho de que el Hijo de Dios, el cristiano, tarde o temprano va a tener que superar eso, lo va a superar, lo tiene que superar. Y pues
eso es lo que da a entender la oración. No es que haya una incongruencia, porque la salvación es, como dice en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces ahí está claro de que la salvación no es por obras, no es de que si yo no perdono me voy a perder, sino que sí debo perdonar, porque ese es parte, es una marca del cristiano, el ser perdonador. Ahora, ¿qué nos va a costar? Nos va a costar definitivamente. Pero un hijo de Dios verdadero, pues llegará el momento que va a perdonar realmente. Pues, ¿por qué? Porque simplemente así como Dios nos ha perdonado, nosotros también debemos de estar perdonando a quienes nos ofenden. ¿Y cuánto nos ha perdonado Dios? De hecho, nosotros somos culpables por pecar. Nosotros pecamos. No hay nadie que pueda decir que no peca. Todos los días pecamos de alguna u otra forma. A pesar de que ahora somos hijos de Dios, seguimos en esta lucha. Y como dice en la Escritura, la paga del pecado es muerte. Entonces, de ahí de entrada, y bueno, y otro pasaje de la Escritura en Santiago, me parece, se menciona de que cuando uno quebranta un mandamiento, un estatuto de la ley, prácticamente ha quebrantado toda la ley. Entonces no hay nadie que se puede jactar delante de Dios por sus obras, por su justicia, porque nosotros no somos quien para poder acercarnos ni siquiera a un Dios tan santo. Pero eso sí, en Cristo Jesús, por medio de la fe en Él, pues nosotros somos aceptos delante del Padre, porque el Señor Jesús sí satisfizo la justicia de Dios. Él sí vivió una vida perfecta, no pecó nunca. Él fue el cordero sin mancha, el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Prácticamente Él llevó nuestras cargas, nuestros pecados, y ese fue el medio de salvación, pues, que preparó Dios desde antes de la fundación del mundo para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios, adoptados para Él. Entonces, ¿cuánto nos ha perdonado Dios? Mucho, ¿verdad? De hecho, hay una parábola por ahí. No la vamos a leer porque es bastante larga. Creo que la dejé por aquí. Quiero ver. En Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35. Ahí Pedro le dice al Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Había una tradición judía en ese contexto en donde los judíos decían que como que dejaban un número de cuántas veces podían perdonar a alguien, y ellos decían que hasta 3, por el tema de que, bueno, ellos manejan bastante la numerología, ¿verdad? Entonces son, el 3, ¿verdad? Y el apóstol Pedro en este caso, pues quiso ser un poco más espiritual, por así decirlo, y usó otra numerología muy común en la Biblia, porque eso es bíblico también, pues en 7 días, 7 días tiene la semana, en 6 días hizo la creación Dios y descansó en el séptimo. Las semanas se cuentan con 7, y hay un montón de no casualidades, porque todo está planeado con el número 7 en toda la Biblia. 70 semanas, las profecías de Daniel, y una gran cantidad de cosas. El número 7 significa como una plenitud, como un ciclo completado. Entonces, por eso es que muy probablemente el apóstol Pedro hizo esa mención, ¿verdad? Pero el Señor Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, un número que, pues sí, que es mentira que alguien lo va a estar contando, pues. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nosotros debemos de perdonar siempre. Ese es el deber del cristiano. Muy injusto en muchas ocasiones, sí, ¿verdad? Pero igual, o sea, así como pecamos diciendo una mentirita en un día, pues así pues también caemos muchas veces en no perdonar de la mejor manera a las personas. Pero igual, o sea, es algo que hay que madurar pues poco a poco. Ahora, el punto aquí es de que en este contexto el Señor Jesús les enseña esa parábola de los 2 deudores, en donde, así parafraseando todo el texto para no leerlo todo, uno de ellos le debía al rey, poniéndolo como en nuestros días, unos $2 millones, ¿verdad? Una deuda impagable. Y sin embargo, él pidió misericordia al rey, le rogó
y él tuvo misericordia de él y pues le perdonó la deuda, todo. Y después al salir, pues un consiervo, o sea, una persona como del mismo rango, por así decirlo, que le debía, pues él le exigió que se lo pagaba, que se lo pagara, lo ahogaba y hasta lo metió a la cárcel para que le pagara. Entonces, al oírlo los consiervos, ¿verdad? Que estaban por ahí, lo que hizo él, pues se lo dijeron al rey, indignado, ¿verdad? Y el rey, pues, se molestó, pues, se enojó y lo mandó a llamar y pues lo metió a la cárcel y hasta que pagara su deuda. Y bueno, entonces en ese caso, pues nos enseña que así como nosotros hemos sido perdonados por el Padre, una deuda impagable, porque nosotros no podemos con nuestras obras pagar esa deuda para poder ser dignos de entrar en el reino por nuestras propias obras. Entonces, esa deuda impagable, el Señor Jesucristo lo pagó. Entonces, ¿cuánto más nosotros deberíamos de perdonar a nuestro prójimo, a las personas que están a nuestro alrededor? Es una comparación bastante similar o inclusive y ni tanto, porque realmente la deuda que tenemos para con Dios a nivel de pecado es impagable. O sea, nosotros por nuestros propios medios no lo podemos pagar. Entonces, sí, definitivamente debemos de trabajar mucho en ese sentido, ¿verdad? También aquí había un texto bíblico. ¿Y por qué es una deuda impagable, un pecado, el pecado en sí? Porque no pecamos contra las personas. Por poner un ejemplo, en el Salmo 51, versículo 4 dice, este es un salmo de David. De hecho, el contexto de este salmo es como una declaración de David ante Dios de que lo perdonara por el pecado que tuvo con Betsabé. Entonces, ese es el contexto. ¿Contra quién pecó David realmente? Él, bueno, alguien podría decir que pecó contra Urías porque pues sí, adulteró con la mujer de él, lo mandó a matar también. Pero realmente contra quién pecó, y aquí él lo menciona en el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces nosotros cuando pecamos realmente pecamos contra Dios y por eso es que es una deuda impagable. Nosotros no podemos realmente pagar esa deuda. Sin embargo, el Señor Jesucristo la pagó por nosotros. Bueno, entonces sí es sumamente importante el perdón. El material de avance lo que menciona son 4 pasos para el perdón. Entonces debemos de pedir a Dios que perdone nuestros pecados, primeramente, como parte A, por así decirlo, de ese segmento del perdón. Perdona nuestras deudas, dice en el Padre Nuestro. El paso 1 es pedir al Espíritu Santo que revele todo pecado. A veces nosotros no nos damos cuenta cuando cometemos un error, cuando pecamos. Y bueno, entonces tenemos que pedir al Espíritu que nos dé esa guía, esa dirección para saber en qué hemos fallado. Hay un texto bíblico que habla sobre eso. Debemos de ser honestos para que el Señor nos revele el pecado también. Eso lo podemos ver en Salmos capítulo 139, versículos del 23 al 24. Un hermano o una hermana que me ayude, por favor, con la lectura. Amén. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén, muchas gracias. Bien, aquí el salmista, entiendo que fue David, ha sido muy valiente en decir eso, ¿verdad? Porque pedirle a Dios que examine nuestros corazones, que nos pruebe, es algo bien fuerte, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que nosotros le fallamos continuamente y sin embargo, pues hay cosas que inclusive nosotros no nos damos cuenta que le fallamos. Entonces, por eso está bien, nosotros debemos de pedir al Señor que nos examine y que nos indique en qué estamos fallando. Y muy importante esto, que nos guíe en el camino eterno, o sea, que nos guíe para poder vivir una vida que le agrade, que nos guíe hacia el Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y pues para poder llegar al Padre. Entonces, muy importante esto,
Muy importante esto de poder recibir dirección en conocer o revelarse los pecados que tenemos y pues actuar en consecuencia, buscar el perdón. Quiero ver si no había puesto otro texto por aquí. No, pues no. Bien, el segundo paso dice confesar todo pecado específicamente. Eso es importante porque muchas veces nosotros pecamos y usamos comodines, ¿verdad? Perdona nuestros pecados, Señor, y así, ¿verdad? Y no le damos como el peso respectivo a ciertos pecados, a ciertas situaciones que hacemos que están mal y sabemos que están mal. O a veces lo disfrazamos con palabras diferentes a lo que es realmente la palabra de Dios indica que es un pecado. O sea, le cambiamos el nombre, ¿verdad? No usamos la palabra pecado en sí, no usamos la palabra de lo que hemos hecho, por ejemplo, robar, ¿verdad? Robar es robar, pero a veces podemos disfrazar ese tipo de palabras con otras más suaves. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces debemos de confesar todo específicamente, no escaparse de la confesión del pecado. Y no es de que si no nos confesamos, vamos a irnos al infierno, ¿verdad? No es así porque la salvación es del Señor. Desde antes de la fundación del mundo, Él determinó quiénes serían sus hijos, no por nuestros méritos, sino por el propósito en Él, para su gloria y su honra. Y al final, pues Él conoce todo lo que vamos a hacer, pues saben en qué el Dios sabe en qué vamos a pecar. Aunque nosotros ahorita estamos en este momento, ¿verdad? Y Él sabe lo que vamos a pecar más adelante y sin embargo nos ha perdonado. Entonces, igual, yo me acuerdo, bueno, el punto aquí es de que tenemos que tratar de ser sinceros y honestos con el Señor, ¿verdad? No usar una frase comodín, como mencioné, ¿verdad? Perdónanos todos nuestros pecados. Es mejor pedir perdón por cada falta. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, algo importante de los proverbios es de que a veces nosotros los tomamos como que fuera una promesa, como que es algo que es una ley y que esto va a pasar así porque va a pasar. Y recordemos que los proverbios son consejos, o sea, nosotros definitivamente debemos de ser, o sea, obedecer lo que dice el proverbio porque es algo conveniente para nuestra vida y es algo agradable para Dios. Pero no es que sea una ley. Por ejemplo, está el proverbio, como es que dice, instruye al niño, no me acuerdo, Proverbio 22:6. Vamos a quitar esta versión. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, hay casos en donde los padres han sido muy buenos con sus hijos, les han enseñado en los caminos del Señor, etcétera. Pero al final, o sea, no es que sea obligatorio o es una ley de que si los padres son cristianos, hijos de Dios verdaderos, no significa que su hijo va a ser. De hecho, vaya, el típico caso de Adán y Eva, ¿verdad? Que tuvieron a Caín y Abel. Caín mató a Abel, Caín tenía la marca, inclusive Dios le puso la marca y pues sabemos todos de que él no fue salvo, pues está más que claro ahí. De hecho, esa marca pues es algo relativo al 666, ¿verdad? Es algo como un paralelismo del Antiguo y el Nuevo Testamento, en donde sí, efectivamente, hay personas que están marcadas, pues, y nosotros estamos marcados con un sello que no puede ser borrado. Ese sello es el Espíritu Santo, entonces ahí está claro, ¿verdad? Solo hay trigo y cizaña en este mundo, pero el punto aquí es de que los proverbios no son así como leyes que se van a cumplir. Ahora, nosotros podemos tomarlo para nuestras oraciones, claro que sí, no es que no lo podamos hacer tampoco. Pero bueno, el punto aquí es eso de que debemos de confesar los pecados y pues reconocer pues que hemos fallado. Por eso es importante el paso 1 también, para
tener identificados cuando hemos pecado, que Dios nos examine y nos revele esos pecados. También otro paso para el perdón es hacer restitución cuando sea necesario, porque muchas veces pues creemos que solo con orar y ya estuvo, ¿verdad? Pero a veces pues hay situaciones en donde no se permite o no hay posibilidad de hacer una restitución, eso es cierto, pero a la medida sea lo posible y mi conciencia me acuse y lo pueda hacer, o sea, hay que hacerlo. Hacer restitución cuando sea necesario. Mateo capítulo 5, versículos del 23 al 24. Un hermano o una hermana que me ayude con la lectura, por favor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Gracias, hermana. Aquí la palabra pues nos enseña ese principio de que cuando nosotros hemos ofendido a alguien, pues deberíamos de ver de qué forma reconciliarnos, hacer algo pues para poder estar en paz con esa persona. A eso pues se hace referencia a la restitución. Si yo le debo algo, pues tratar de dárselo, a hacer algún tipo de arreglo. Porque más adelante se menciona, ahí no está completo el texto, ¿verdad? Pero que más adelante se menciona de que pues si uno no se pone de acuerdo y la otra persona lo lleva a otra instancia, pues uno va a pagar hasta lo último, pues ya sea en la cárcel o como sea, ¿verdad? Esa es la situación y es un principio, ¿verdad? No es que necesariamente va a pasar así, pero sí, la idea es eso, de que debemos de hacer retribución cuando nosotros realmente hemos hecho algo mal, pues si debemos, aparte de reconocerlo y pedir perdón a Dios, tenemos que pedirle perdón a la persona y restituir de ser el caso. Ahora, si la otra persona no quiere recibir la retribución, ya es otra cosa, ¿verdad? Nosotros por lo menos a nivel de conciencia ya estamos bien en ese caso. Cuando Dios revela algo que se ha hecho a alguien, se debe hacer restitución y sacarlo de la conciencia. Hay situaciones en donde uno no sabe cuando uno ha ofendido a alguien, ¿verdad? Pero bueno, si Dios lo revela, pues hay que hacer algo. Otro paso y el último es aceptar el perdón de Dios por fe. En muchas ocasiones nosotros hemos sido lastimados o inclusive podemos lastimar también. Y bueno, y tal vez tenemos una culpa de cualquiera de las dos vías, tenemos culpa y sentimos que no merecemos el perdón de Dios y podemos vivir con ese sentimiento mucho tiempo. Hay gente que está toda la vida. Entonces hay que tener ese cuidado de poder saber de que muy malo puede haber sido el pecado. Hay personas que, por ejemplo, han matado, han violado, hay personas que han hecho cosas tan malas en este mundo, pueden sentir que no pueden ser perdonados, pues, pero en Cristo Jesús hay perdón. Y pues hay personas que han llegado a arrepentirse y llegar a los pies de Cristo y ser salvos, aunque hayan hecho cosas perversas y malvadas en este mundo. Dios sabe cómo lleva a cada uno de sus hijos y pues muy probablemente la consecuencia de sus actos probablemente le llegue, ¿verdad? Tarde o temprano. Pero Dios es bueno, pues, y a pesar que de cómo somos, ¿verdad? Él es un Dios perdonador. Entonces, en ese sentido, pues nosotros debemos de aceptar el perdón de Dios por fe, así como nosotros creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios por fe, así como tenemos la fe puesta en el Señor Jesucristo para la salvación, porque así está en su palabra, pues así debemos también de aceptar ese perdón de Dios por fe. En Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 9, voy a leerlo. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Los que les mencionaba anteriormente, todos pecamos, no hay nadie que pueda decir que no, ¿verdad?
Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ese toda maldad abarca todo lo que se le puede ocurrir de maldad, ¿verdad? Obviamente, en Cristo Jesús, porque los méritos son de Cristo. Él es el que vivió una vida sin pecado. Él pagó el precio por nuestros pecados, siempre y cuando nosotros, la condición allí es creer en ese sacrificio del Señor, en creer en el Evangelio, en esas buenas nuevas. De hecho, por eso son buenas nuevas, porque de otra forma no podríamos nosotros ser salvos. Un pecadito, por así decirlo, entre comillas, aunque todo pecado es pecado y es transgresión de toda la ley, pero un pecado puede hacer la diferencia entre nosotros y con Dios. ¿Y quién puede decir que no ha pecado desde su juventud, verdad? Bien. Puede perdonarse y limpiarse. Ajá. Sí, o sea, eso es lo que recibimos del Señor, ¿verdad? El perdón y el tener una mejor conciencia interna, aunque pues sí, por la carne, pues por nuestra humanidad, pues puede que nos cueste inclusive creer en eso. Por eso es que debemos de tener fe. Por fe debemos creer en el perdón de Dios. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice en el Padre Nuestro. Dios obra por las personas por las que estamos orando, aunque no lo veamos. Él es soberano, Él sabe cómo nos lleva a cada uno de nosotros. Él tiene control de todo. Debemos de tener esa esperanza de que, pues sí, o sea, a pesar de que nosotros, pues, esperamos que algo pase, ¿verdad? Oramos por ciertas personas que nos han hecho mal, pues Él está trabajando y Él sabe cómo lleva a cada uno de nosotros y nosotros, pues, nuestro deber es hacer nuestra parte, ¿verdad? En este caso, perdonar. Bien, aquí hay unas partes que en el material de avance se menciona, lo voy a leer un poco rapidito porque es bastante. Dice, si piensas que la oración realmente no trabaja, no hay ninguna razón para orar y que estás perdiendo el tiempo, recuerda que la Escritura dice que debes orar mucho y suplicar por la misericordia de Dios. A veces nosotros queremos ver que las cosas se hagan ya, ¿verdad? Y que podamos ver visiblemente alguna situación que estamos pidiendo a Dios. Pero nosotros no debemos de tener ese tipo de pensamiento. Al final Dios va a hacer las cosas conforme a su propósito y voluntad, y esa voluntad es buena. Romanos 8:28, ¿verdad? Y quiero ver Romanos, veámoslo porque ya estoy dudando de mi memoria. Romanos 8. No era este. Me está fallando la memoria. Más a los que aman a Dios. Pues sí, esta era. Pues sí, Romanos 8:28. Qué raro. Bueno, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, todo lo que pasa es conforme a su propósito, a su voluntad, y esa voluntad de Dios es bueno. Debemos de tener esa confianza, esa esperanza en el Señor. Si has estado orando por alguien durante mucho tiempo y no ves evidencia de cambio, no puedes rendirte. Debemos de perseverar en la oración. Da gracias por lo que Él va a hacer por ellos. Ten por seguro que Dios está obrando por quien sea que estás orando. No dejes de orar por alguien, ora hasta que Dios haya cambiado la situación o haya cambiado a la persona. Sigue orando. Bueno, ahí se puede traducir mucho, o se siente como que se está hablando sobre algún tipo de relación entre pareja, ¿verdad? Pero bueno, se puede aplicar para cualquier situación. Haz una lista de las personas por las que quieres orar. Un día de la semana, ora por su familia, el siguiente día por sus amigos, el próximo día por tu iglesia. Haga una lista y pasa un día orando por esas personas cada semana. Esas son recomendaciones del material de avance, ¿verdad? No es de que obligatoriamente hay que hacer eso así, pero sin embargo es importante despojarse uno de sí mismo, ¿verdad? Y no solo orar por uno mismo, sino orar por los demás. Y bueno, y especialmente con las personas que nos han hecho mal también, ¿verdad? Así como dice la palabra, que hay que orar por nuestros enemigos, amarlos, amar al enemigo.
sumamente difícil, y no es que sea un amor así sentimental, sino se refiere más bien en hacer acciones, hacer buenas obras ante esas personas que nos han dañado o nos hacen mal. Es totalmente difícil, eh, pero en Cristo Jesús, pues, de alguna forma, podemos llegar hasta ese nivel de madurez espiritual. Y bueno, ahí pidamos a Dios que nos ayude en eso, ¿verdad? Y en aprovechar esos momentos para poder demostrar realmente que somos hijos de Dios en situaciones así, ¿verdad? Orar por la protección espiritual. Esta es otra parte, otra sección del Padre Nuestro. Leemos en el versículo número 13 de Mateo capítulo 6, que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y no nos metas en tentación, dice. Bien, aquí ahí puede haber una controversia, ¿verdad? Que alguien podría decir, entonces es Dios quien nos tienta o nos puede poner en tentación. Ahora, aquí hay un punto muy importante que hay que tomar en cuenta. Dios es soberano. Él es omnipotente, omnisciente. Él decreta todo y permite todo lo que sucede en el mundo porque Él es Dios. O sea, dejaría de ser Dios si Él no tuviera control de todas las cosas. Ahora, es cierto que también está el enemigo, está Satanás. Y Él, pues, nos tienta. Él es el autor de esta tentación para mal con respecto a nosotros, ¿verdad? Ahora, eso no significa que Dios no tenga control sobre esa situación. Él permite a Satanás que nos tienta, y eso se ve un poco extraño, ¿verdad? Pero Él tiene un propósito al final de todo eso, y ese propósito es bueno. Ya lo leímos en Romanos 8:28, creo que sí, lo dije bien. Entonces, es una situación bien complicada y les vamos a poner un ejemplo muy claro sobre esa situación en la tentación de Jesús. Quiero ver, ¿dónde está? Vaya, porque, leamos este pasaje primero. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Dice, cuando alguno es tentado, y esa palabra tentado en el griego, en el original, es traducido indiferentemente como prueba o como tentación. Hay personas que dividen entre qué es una prueba y qué es tentación. Dicen, la prueba es de Dios para madurar en la fe, etc. Y la tentación viene de parte de Satanás. Pero ahí estamos quitándole, por así decirlo, ese atributo, perfección de Dios, de la soberanía de Dios. Al final, Dios permite que sucedan las pruebas y las tentaciones. Y bueno, y la tentación que es para mal, obviamente el autor de eso es Satanás, ¿verdad? Pero con permiso de Dios. Lo podemos ver claramente en el libro de Job. Pues Satanás se acercó a Dios, ¿verdad? Y Dios fue el que sacó el tema a colación sobre Job, que no has mirado a Job, que es un varón perfecto, etcétera. Y pues es Satanás que, pues sí, le dice de que cómo no va a ser así si lo ha cercado, si lo ha bendecido, si tiene cuidado de él. Y bueno, o sea, al final a Job le pasó un montón de cosas, ¿verdad? Pero es porque Dios lo permitió que Satanás hiciera todo ese montón de cosas malas. Pero el ejemplo más claro de todo eso, aquí está. Lo podemos ver en el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 4, versículo 1, que dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Si analizamos este versículo, es un poco complicado de comprender eso. O sea, fue llevado por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios al desierto. ¿Y cuál era el propósito? Para que fuera tentado por el diablo. Ahí vemos esa situación, ¿verdad? Que Satanás como no quería tentarlo, ¿verdad? Pero necesitaba el permiso de Dios para eso. Y entonces el mismo Espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto para ese propósito, para ser tentado. O sea, es difícil de entender eso, ¿verdad? Yo lo sé. A mí me costó también comprender bastante esto, pero así es. O sea, Dios es soberano, si no dejaría de ser soberano.
tiene control sobre todas las cosas. Y por eso, bueno, hay una pregunta que a veces uno se hace cuando piensa en eso de la oración, ¿verdad? Que si está bien o está mal orar en voz alta. Y entonces hay personas que dicen, no hay que orar en voz alta porque el diablo, Satanás o algún ángel caído, algún demonio por ahí puede oír. O bueno, eso es una de las cosas que se dicen, ¿verdad? Pero realmente no debería ser así. E inclusive hay personas que dicen, encripto esta oración, ¿verdad? Así como quien dice, por medio de esa palabra que yo acabo de decir, ya esta comunicación entre mí y Dios, pues es privada, ¿verdad? Y no lo va a oír Satanás ni los ángeles, pero eso no es así, o sea, Dios es soberano. Entonces, si nosotros estamos orando en voz alta y Satanás oye cualquier cosa, si estamos hablando de alguna debilidad o algo, primero, mínimo, si Satanás o algún demonio está cerca por ahí queriendo, acechándonos y queriendo hacernos mal, pues definitivamente ellos saben perfectamente nuestras debilidades, porque basta con que nos monitoreen un mes en la intimidad o las cosas que ven que nosotros hacemos, miramos o actuamos, mínimo ya saben todas nuestras debilidades, saben. Por eso es que nosotros somos tentados en esa área en donde nosotros somos débiles, porque vaya, una persona que no tiene problemas con la bebida alcohólica, por ejemplo, entonces el Satanás no lo va a querer tentar por medio de eso, pues porque sabe que no va a ganar, o sea, en ningún momento le va a ganar. Pero en cambio, tal vez esa persona tiene otro tipo de debilidad, por ejemplo, no sé, ver pornografía o alguna cosa, ¿verdad? Entonces ahí llega la tentación, ahí es donde se ataca. Entonces Satanás y el enemigo, pues, sabe perfectamente nuestras debilidades, ¿verdad? Entonces el que lo hablemos en voz alta, eso al final no importa, ¿verdad? Sino que además de que si vamos a recibir o vamos a ser zarandeados, como dice en la palabra, es porque Dios ha permitido eso y tiene un propósito bueno en eso, como lo leímos nuevamente, Romanos 8:28. Y un ejemplo está bien claro en la situación de los apóstoles, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, a los discípulos, que Satanás los había pedido para zarandearlos. O sea, ahí vemos nuevamente, ¿verdad? Que Satanás o los demonios piden permiso a Dios para hacer algo y Dios lo permite. Pero en ese mismo contexto el Señor Jesucristo dice pero Él ha rogado al Padre para que no, pues sí, para que estén firmes, ¿verdad? Y es por eso que los apóstoles son los apóstoles, ¿verdad? El fundamento, así como los profetas de la iglesia, siendo la piedra angular del Señor Jesucristo. Entonces, bueno, estamos con ese tema. Voy a ir más rápido porque se me está acabando el tiempo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, dice. Los creyentes se enfrentan a una batalla espiritual. O sea, esa guerra espiritual está en nuestra mente. No es que nosotros vamos a ir buscando ciudades y buscar a personas y liberar demonios y etcétera, ¿verdad? Porque hay inclusive ministerios de ese tipo en algún tipo de iglesias, en algunas iglesias así un poco carismáticas. Pero no, o sea, no es que debamos de irnos muy lejos y la batalla espiritual está en nuestra mente, en nosotros mismos. Ahí estamos luchando con nuestra carne, con nuestros malos deseos, estamos luchando con esas tentaciones que vienen del enemigo, luchamos contra el sistema del mundo. Entonces suficiente batalla tenemos, ¿verdad? Para estar luchando. Satanás quiere derrotarnos a través de la tentación y el miedo. Orar en la mañana y ponerse la armadura espiritual es importante. Ahora, no es que sea eso una ley, ¿verdad? Porque podemos llegar a ese punto de decir de que, uy, no oré en la mañana, entonces me va a ir mal. No es así, ¿verdad? Sino que sí debemos orar. Eso, pues ya vimos que es un deber cristiano, es necesario para que la voluntad de Dios y su misericordia esté con nosotros, pues eso sí, ¿verdad? Pero no es que sea una cuestión así, que si no oro en la mañana, pues me va a ir mal y no voy a ser bendecido y etcétera, ¿verdad? Sino que debemos de procurar sí orar para que las cosas sucedan, pero
no es que nos salemos, pues, ese es el punto aquí. Pero igual, si lo hacemos está súper bien. Nosotros debemos de procurar, pues, estar en la presencia del Señor todos los días y el mayor tiempo que podamos. Orar por la protección espiritual. Debemos de pedir a Dios para que estemos conscientes del mal, porque muchas veces andamos en la vida, andamos en nuestro diario vivir, pensando de que, pues sí, no, es lo menos que pensamos quizá en el día, ¿verdad? Sobre esa guerra espiritual, que hay espíritus malignos por ahí, que inclusive están dentro de personas que a veces quieren hacernos mal. Y eso es un hecho, de que ese tipo de parasitación, por así decirlo, espiritual, existe. Hay personas que, pues, sí, o sea, están de alguna forma endemoniados, ¿verdad? Tal vez no de una forma así tan como se nos muestran ejemplos en el Nuevo Testamento, pero que es un hecho, porque si no, no estuviera registrado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? De que eso existe, pues. Ahora, acordémonos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra esas huestes espirituales de maldad. Ahora, por eso es que debemos de vestirnos con la armadura de Dios, que ya vamos a entrar a ese punto. Entonces, debemos de estar conscientes de ese mal para que ese mal no nos aprisione. Podemos caer sin darnos cuenta. Entonces, orando podemos luchar en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer Primera de Juan. Bueno, aquí está la parte de la armadura de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Un hermano, una hermana que me ayude con la lectura, por favor. Bueno, perdón, por cuestión de tiempo lo voy a... hola. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Muchas gracias, hermana. Bien, hay una pregunta que muchas personas se hacen también, y es de que si un cristiano puede ser poseído por un demonio. Hay quienes piensan que sí, pero la Biblia nos confirma de que no es posible. Primero, no hay tiempo para leer el texto bíblico, pero sí nos dice la palabra de que nosotros somos sellados con esa promesa del Espíritu Santo. Ya no es como en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo se posaba sobre alguien y podía salirse. Por ejemplo, a Saúl, el rey Saúl, le pasó eso a Sansón también. Pero bueno, de Sansón fue bien, como bien perceptible, porque él perdió la fuerza que tenía. Pero luego regresó esa fuerza y fue como terminó, ¿verdad? Ya conocen la historia de Sansón. Saúl, pues lastimosamente terminó mal, ¿verdad? Él fue desechado por Dios, inclusive un espíritu maligno de parte de Dios, por cierto. Veamos nuevamente esa permisión de Dios, algunas cosas del mal, ¿verdad? Que da permiso a que espíritus malignos puedan hacer algo, ¿verdad? Con un propósito, obviamente. Bueno, pero Saúl fue descartado, ¿verdad? Hay un contexto ahí, pero no tenemos tiempo de verlo. Pero el punto aquí es de que nosotros que somos hijos de Dios, somos sellados primero por el Espíritu Santo, y aquí nos muestra en ese versículo de 1 Juan 4:4, porque mayor es el que está en vosotros, dice, que el que está en el mundo. Y el contexto de este capítulo 4 es de esos espíritus malignos, que muchas veces se posicionan en los falsos maestros y pues engañan a muchas personas. Ahora, al final, pues como mencionamos anteriormente, la lucha no es contra carne y sangre, sino que es contra esos espíritus en ese sentido. Por ende, pues ahí nos da la garantía que el que está en nosotros, Dios habita en nosotros, es mucho mayor, más fuerte que quien está en el mundo, ese espíritu en el aire que está, esos espíritus malignos, ¿verdad? Espíritu del anticristo menciona en este contexto del capítulo 4. Entonces sí, el cristiano no puede ser poseído por un demonio, ¿verdad? Ahora, sí podemos ser influenciados de alguna forma. En eso consiste la tentación, ¿verdad? Que puede llegar a nuestra mente por medio de imágenes, por medio de videos o algunas cosas que
que pase, o sea, sí podemos ser de alguna forma tentados por el enemigo, pero no podemos ser poseídos. Creo que tiene la mano levantada, hermana Claudia, adelante. Hola, hermano, buenas noches. Mire, entonces los cristianos, pero una persona que no sea cristiana sí puede ser poseída por un demonio. Sí, Esa es mi hermana. Sí, hermana. El Nuevo Testamento hay ejemplos de eso, ¿verdad? Pero, o sea, es un hecho que sucede, pero es bien difícil que lo notemos nosotros, ¿verdad? Y a veces no es que tampoco va a echar burbujas de la boca, ¿verdad? O que va a hablar extrañamente y cosas así, ¿verdad? Pero sí puede haber algún tipo de influencia, ¿verdad? De un espíritu maligno en ciertas personas. Eso sí, sí es así, hermana. Es una realidad que no podemos negarlo porque está en el Nuevo Testamento. Ujú. Sí, eso sí es. Perdón, hermano, es que fíjese que yo una vez escuché que alguien, digamos, llegó a esa casa y entonces había un objeto ahí, o sea, había un demonio que se había metido, entonces, pero era porque había un objeto ahí que se había dejado y entonces, cuando ese hermano llegó y anduvo, no sé, viendo por la casa, vio algo y entonces empezó y entonces, porque así, ¿verdad? Hay unos que oran y entonces sacan demonios, entonces ahí es donde es mi duda, ¿verdad? Si realmente, si hay demonios que se meten en las personas o no, y entonces yo he escuchado eso, que hay que tener mucho cuidado porque puede salir el demonio de ahí, que si uno no está fuerte en la fe, entonces a uno se le puede meter el demonio, entonces esas son mis dudas, hermano. Gracias. Sí, sí. Fíjese que, ajá, aquí vemos la promesa del Espíritu Santo en ese texto que les mencioné y aquí se menciona que el que está en nosotros es mayor, más fuerte que el que está en el mundo. Entonces sí, el cristiano no tiene por qué preocuparse en ese sentido y la salvación no se pierde. El Espíritu Santo es el sello. Entonces, no es que se vaya, ¿verdad?, de nosotros, sino que mora en nosotros. Y nosotros es cierto, hay una parte en la Escritura que dice que podemos apagar el Espíritu, pero eso, pues, es una situación, es un decir, pues, es ya es algo momentáneo, porque el Espíritu está ahí, está ahí. Lo que pasa es que nosotros hacemos el ojo pacho, ¿verdad? Pero bueno, el Espíritu, Dios es bueno que nos encamina hacia Él. Ahora, con el tema de los objetos, eh, a eso se le conoce como fetichismo, ¿verdad? Asignarle un tipo de poder a un objeto o algo que realmente, pues sí, es atribuirle cierto poder, ¿verdad? Pero realmente eso no es bíblico, o sea, o sea, si bien es cierto, hay personas que lo hacen, personas obviamente, pues sí, malvadas, ¿verdad? Que creen en ese tipo de cosas y lo hacen para hacerle mal a alguien. Pero al final todas las cosas han sido hechas por Dios, han sido creadas por Dios. Entonces, es como el tema los tiempos del cristianismo primitivo, en donde habían carnes o sea, de animales sacrificados a los ídolos. Entonces el apóstol Pablo decía que, pues sí, uno puede comer de esa carne, pero por un tema de conciencia, si alguien dice, esa carne fue sacrificada a los ídolos, entonces por el que hizo esa mención, pues mejor no como de esa carne, no porque yo crea de que al comérmela me va a hacer mal o algo, ¿verdad? Sino más bien por el que dijo eso, o sea, es un tema de conciencia más que todo, y y no la conciencia de uno, sino la conciencia de los demás, ¿verdad? Entonces, es un tema más o menos así, o sea, no es que el objeto en sí tenga algo maligno, pero que sí existen demonios en personas. De hecho, el Señor Jesucristo dio un ejemplo de que un demonio se puede salir de la casa o sea, de la mente de alguien, ¿verdad? Y se va hacia otro lugar y pues, y puede regresar y la encuentra barrida y ordenada, ¿verdad? La mente de esa persona, se podría decir, y trae a más espíritus para hacerlo peor, ¿verdad? Entonces, eso, pues si el Señor Jesucristo le enseñó es porque es posible, ¿verdad? Entonces, sí, las personas sí pueden ser muy influenciadas por malos espíritus, pero en sí de que
haya ministerios así de exorcismo, ministerios así que van a hacer una limpia. No, eso sí, no, ¿verdad? Eso, si bien es cierto en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento los apóstoles fueron empoderados para sacar fuera demonios, pues hoy de ahí en adelante en el Nuevo Testamento, en el ministerio de los apóstoles, o los que vinieron después de los apóstoles, no hay como registros de que haya ministerios de eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que las iglesias evangélicas, la gran mayoría, por ejemplo, nuestra iglesia, pues, Bautista Miramonte, no es que haya un ministerio de eso, ¿verdad? Pero por eso mismo, porque no tenemos la suficiente evidencia como para que exista un ministerio de ese tipo. Entonces, si hay otras iglesias que sí tienen ese tipo de personas, pues, que están en ese tipo de ministerio, pues, es un tema de interpretación de la palabra, ¿verdad? Y bueno, cada quien, ¿verdad? Pero yo considero que suficiente guerra espiritual tenemos nosotros, ¿verdad? En el diario vivir, como para que estemos ahí buscando, queriendo liberar demonios de otro, ¿verdad? Entonces, no sé si más o menos contesté la pregunta, hermano. Sí, hermano, muchas gracias. Oye, le agradezco mucho. De acuerdo, hermana. Muchas gracias por preguntar. Bien, entonces, quiero ver, ya son las 8, sí, me pasé 5 minutos. Solo termino con esta frase que está aquí. El espíritu en nosotros es más poderoso que el del mundo. Y esta última cita. Hay numerosas formas que Dios puede usar para comunicarse con nosotros, pero la única manera que tú y yo tenemos para comunicarnos con Dios es a través de la oración. Eso lo menciona el material de avance. Y sí, es nuestra mejor forma de comunicarnos con Dios, aunque sabemos que Dios está en nosotros. Entonces, cualquier cosa que hagamos, pues de alguna forma nos estamos comunicando con Dios también. Pero sí, la manera más efectiva y la que la Biblia nos insta que hagamos es orar y estar en la presencia de Dios. Bueno, muchas gracias, hermanas y hermanos, por la asistencia. Continuamos la próxima semana. Y pues no sé si hay algún comentario, alguna opinión, alguna consulta en estos últimos momentos. Bueno, quiero ver.